Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Miren lo que dice la palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo nos habla de dos aspectos fundamentales. Uno, el resultado del creer. Es por el creer que nosotros somos hoy lo que somos. La misma Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que nuestra salvación, la liberación de la condenación eterna, no es el resultado de alguna actitud buena o alguna obra de caridad o alguna actitud temperamental o de carácter que tú tengas. Definitivamente no. La palabra de Dios nos muestra de que la salvación otorgada, la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna es el resultado de lo que Él hizo y que nosotros tomamos esto por la fe. Entonces la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este es otro aspecto muy interesante. Percibe el momento y el tiempo. El que en Él no cree, o sea, ahora no cree, hoy le predicamos a alguien, hoy simplemente no cree, esa persona ha sido condenada. O sea, nos está hablando que la condición de estar condenada eternamente, separada de Dios eternamente, es una condición que viene desde atrás. Y es allí donde nosotros podemos ver en la palabra que esa condición nace en Adán. El día que Adán pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, el día que Adán, que representa a la humanidad, decidió separarse de Dios, vivir una vida independiente, aquel día toda la humanidad fue condenada a morir eternamente lejos de Dios. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había esperanza, naturalmente hablando, para esta humanidad. Pero Dios, en su infinito amor, en su gracia maravillosa, en su deseo de poder salvar a esta humanidad, porque su palabra dice que Él, no queriendo que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, que ninguno se pierda, Dios diseña el plan maravilloso de hacerse hombre en Cristo Jesús y Él morir por nosotros en nuestro lugar. Entonces allí esa condición, esa obra que el Señor hace, define que ahora nos alcanzará por el creer. Entonces, ¿cuán importante es el creer en esa obra? La Biblia dice que el que recibe a Cristo y cree en su nombre, este es salvo, es hecho hijo de Dios. La palabra recibir significa agarrarse, significa aferrarse. Y yo sé que mucha gente tiene esa condición de aferrarse, de agarrarse, pero la segunda condición dice, y cree en su nombre. Y el nombre de Cristo es el Salvador. Es decir, aquel que se aferra a un Dios y cree que Él es su Salvador, que Él murió en la cruz en su lugar, que la obra de Cristo fue consumada para que tú y yo, por el creer, seamos libres de la esclavitud del pecado. Ese se torna en hijo de Dios. Entonces necesitamos que las personas puedan escuchar el Evangelio. Necesitamos que las personas puedan oír la palabra. Necesitamos hacerles entender lo que el Señor hizo para que ellos crean. Porque en el momento que ellos creen, ellos dejan de ser condenados. Ellos dejan de ser esclavos de ese pecado y su destino eterno es cambiado. Eso es maravilloso. De ser enemigos de Dios pasan a ser hijos de Dios. De estar muertos pasan a vivir. Esa es la condición tuya y mía desde el momento que hemos recibido y creído en su nombre. Por eso tenemos un gran desafío. Predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es mostrarles a las personas las buenas noticias. ¿Qué son esas buenas noticias? Que el amor de Dios fue derramado para todo aquel que en Él cree. Que la obra que Él hizo fue en lugar de nosotros. Porque nada de lo que el ser humano hiciera podría hacer que Él alcance su propia salvación. Entonces el Señor hace la obra en lugar de nosotros. Y la Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y murió en aquella cruz. Que esa sea la anunciación de este mensaje, de este Evangelio bendito. Que tú y yo no paremos predicando día y noche. Que todas las personas que están a nuestro alrededor puedan oír de estas buenas noticias y por lo tanto vengan a los pies del Señor, al seno del Señor.
tenemos esta gran tarea. El Señor dice que nos hizo luz en este mundo, que nos hizo sal en esta tierra. Cumplamos nuestro propósito día a día en esta tierra. Y el día que partamos a la presencia del Señor, podamos decir como el apóstol Pablo, que hemos corrido esta carrera, que hemos peleado esta buena batalla y que hemos vencido. Que así sea y que la gracia y el favor de Dios se manifieste en la vida de las personas cada día. Muchas bendiciones.